acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a hablar sobre la mesa de los panes de la proposición. Una mesa muy interesante y que tiene algunas cosas que van muy de la mano con nosotros como hijos de Dios. Tiene una revelación muy profunda. De hecho, la mesa de los panes es mucho más profunda que lo que vamos a estudiar, porque es mucho. Realmente necesitaríamos mucho tiempo para poder indagar todo lo que esto representa. Entonces vamos a tratar de tomar algunas cosas lo más importantes, o no importantes, sino de las que podrían ser quizás más relevantes para nosotros en este estudio. Dice Éxodo 25, del verso 23 al 30. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Muy bien. Vamos a presentar entonces, para que ustedes tengan ahí a mano, esta es una imagen de esta mesa, de la mesa de los panes de la proposición. ¿Okay? Usted va a encontrar en el desarrollo y lectura de esta mesa que hay varias conformaciones, varias maneras de presentarla. No existe un documento fidedigno que nos pueda enseñar la forma exacta, el color exacto. De hecho, incluso hasta con la forma de los panes hay algunas corrientes de pensamiento un poco distintas. Hemos estado acostumbrados a ver los panes, los que conocemos del tema, como unas tortas redondas, como un pan árabe, ¿sí? ¿Sabe usted lo que es un pan árabe? Usted va al supermercado, compra un pan árabe, ok. 6 tortas de esas, una encima de la otra, y a otro lado otras 6 encima de la otra, haciendo 12 tortas. Eso sería lo que nosotros conocemos hoy como el pan árabe. Es lo que tradicionalmente se ha enseñado que es el pan de la proposición. Bueno, vamos a ver adelante algunas propuestas en relación a esto, pero enfoquémonos en la mesa. Lo primero que encontramos es que la mesa está hecha de madera de acacia forrada en oro. Igual está hecho el altar del incienso. Igual están hechas las columnas del tabernáculo, madera de acacia forrados en oro. Entendemos que esto en la representación de Jesucristo nos habla en la madera de su humanidad, la plenitud de su humanidad, el punto más alto de su humanidad, es decir, su humanidad perfecta, y cubierto de oro hablando de su divinidad, es decir, Jesús como hombre, pero también Jesús como Dios. Es lo que encontramos en la mesa de los panes. Lo encontramos en el altar del incienso y lo encontramos en las distintas columnas. Jesús como hombre perfecto, pero también Jesús como Dios. ¿Sí? Es importante que entendamos esto y lo comprendamos. La estatura de la plenitud de Cristo a través del material del que está construida la mesa de los panes. Hablemos de las medidas. Dice la Escritura que tiene 2 metros de largo, 2 codos de largo por 1 codo de ancho. En los números que hemos estado viendo en el hebreo, entendemos ya a esta altura qué puede significar estos 2 codos. Y recordemos que estas medidas deben permanecer en codos. No podemos traerlas al sistema métrico decimal que nosotros usamos, porque perdemos la revelación. Vamos a ver, sí se puede hacer en el sentido de conocer las dimensiones propias y saber cuánto era exactamente lo que medía, en el tanto que queramos saber cuál era precisamente ese efecto, ¿no? Pero para la revelación necesitamos quedarnos con lo que el origen nos cuenta, nos comenta, y dice que son
2 codos de largo por 1 de ancho. Aquí vemos a Cristo manifestado en todo este proceso. Encontramos la unidad perfecta de Dios, 1 y 1, en ese ancho, en ese largo, perdón, que son 2 codos. Encontramos la unidad de Dios, ¿sí? Y encontramos en ese 1 que solamente hay un Dios, que solo hay un camino, que solo hay una verdad, que solamente hay un Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces encontramos la unidad de Dios y encontramos también la unidad como número, como uno solo. ¿Ok? Pero hay algo importante acá, y es que la mesa de alto tiene 1 codo y medio. No tiene 2 codos, tampoco tiene 1. Tiene 1.5 codos. Es decir, esa mesa tiene una particularidad. Es bien baja, porque no llega al metro. Es aproximadamente entre 80 a 90 centímetros de alto lo que tiene. Es sumamente bajita. Y ahora vamos a ver por qué fue hecha con esa medida específica. Pero ese 1.5 nos habla de algo que para nosotros es sumamente importante. El codo de altura nos habla de Cristo, pero el punto 5 nos habla de nosotros. Nosotros contenidos en Cristo. Vea qué interesante esto. La altura de esta mesa habla de nosotros unidos en Cristo. 1.5. El codo habla de Cristo, la plenitud de Cristo. Pero el punto 5 habla de nosotros, contenidos en el mismo, en la misma medida. El punto 5 nos habla de que algo está incompleto, de que algo le falta. Dice el apóstol Pablo, hasta que lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo llegaremos a medir como Cristo? Cuando estemos glorificados con el Señor. Entonces es una visión profética de nosotros en Cristo, amparados en Cristo. Sonaría como una medida imperfecta. No, no lo es. No es imperfecta, es profética, que es diferente. Porque la medida nos dice quién es Él, pero nos dice que nosotros, aún faltándonos un tanto para ser como Él, estamos contenidos en Él. Eso es importante, ¿sí? Habla de la perfección de Cristo como Dios y la perfección de Cristo como hombre. Pero ese punto 5 también nos habla, en el sentido estricto de Dios o de Cristo, de todo lo que Él tuvo que hacer para convertirse en nuestro Redentor. Ese punto 5 nos está hablando de Jesús volviéndose hombre, tomar el lugar por cada uno de nosotros. Entonces 1.5, en este caso hablando solo de Jesús sin hablar de nosotros, es Jesucristo perfecto como hombre, pero bajando a la condición de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo para poder cumplir con el plan redentivo que cada uno de nosotros necesitaba. Entonces ve qué interesante, encontramos a Jesús como Dios, pero lo encontramos como siervo en la altura de las patas de esta mesa. Qué interesante, ¿verdad que sí? Hablemos ahora de algo que tiene que ver con la parte superior de la mesa. Dice la palabra que tenía 2 cornisas. 2 cornisas son como 2 salientes, ¿sí? Esa es, digamos, la forma más práctica de verla. A esto algunos le han llamado una doble corona, porque la forma de la cornisa, según se entiende, era como puntiaguda, ¿no? Entonces daba a entender como que si fuese una corona, pero había 2, una en la parte externa y una un poco más adentro. De hecho, la distancia entre una y otra era como la palma de una mano. Es decir, había una aquí, externa, la de afuera,
¿ok? Aquí había una, y con el ancho, la separación de una mano, estaba la otra a lo interno. Generaba como un canal. Pero ambas tenían el mismo alto, es decir, las dos hacían un borde. ¿Para qué esto? ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, la intención natural de esto en la mesa era que el pan no cayera. Era como hacerle una barrera a los panes para que se mantuvieran ahí, ¿verdad? Para que por un accidente, por el movimiento, por cualquier cosa, el pan no cayera. Es decir, si caía, se golpeaba contra la primera cornisa o corona, y si era muy fuerte el movimiento, podría caer tal vez en la segunda. Pero la intención era que no cayera al piso. Ahora, esto habla de dos cosas. Si lo vemos desde el punto de vista de que eran dos coronas. La primera nos habla de la muerte de Jesucristo, la victoria obtenida en la cruz con el pecado. Jesús vence la cruz Jesús vence el pecado en la cruz del Calvario. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y usted tiene que sabérselo así. En la cruz del Calvario Jesús venció el pecado, no la muerte, porque murió. En la cruz no se venció la muerte, se venció el pecado. Pero en la segunda corona nos habla de la segunda victoria que obtuvo Cristo. ¿Cuál es la segunda victoria que obtuvo Cristo? Contra la muerte en su resurrección. ¿Sí? Entonces vea qué interesante. Dos cornisas, una al exterior, otra en el interior, y las dos cornisas tienen que ver con victoria de Cristo. Una sobre la muerte en su resurrección y otra sobre el pecado en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces vea qué interesante como esto también nos habla de Jesucristo, esta doble corona. Los anillos y las varas que tenía esta mesa de los panes de la proposición los hemos visto en distintos elementos. Particularmente lo conocimos, estas mismas varas y anillos, en el altar del incienso. Las varas eran de madera de acacia y estaban cubiertas de oro. Y entendemos que todo lo que tenga esta característica tipifica la humanidad y la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Declaran la verdad del Hijo del Hombre, que murió y fue resucitado, y declaran la verdad del Hijo de Dios. Estas varas representan la verdad del Evangelio que nosotros debemos entender, la muerte y resurrección de Jesucristo, el hombre que muere y cómo se levanta en la deidad. ¿Me doy a entender? Estas varas descansaban sobre anillos, 4 anillos, 2 de cada lado, 1 en cada pata. Estas varas entraban. ¿Para qué servían las varas? Para el transporte. El transporte de la mesa, cuando el pueblo tenía que seguir su peregrinación por el desierto, debía ser llevado en hombros y debía ser llevado con estas varas que atravesaban los anillos. ¿Okay? Entonces es importante, estos anillos tenían que ponerse debajo de las molduras, conectados con la madera, pero tenían que estar precisamente revestidos de oro. Ahora note esto porque es importante. Si la mesa medía aproximadamente, según el texto, 1.5 codos, que es alrededor de 80, 90 centímetros más o menos, esa es una medida como decir quizás esta, tal vez esta altura, poquito más, poquito menos. Ahora, note esto, voy a ponerme de pie para que usted revise eso. La mesa está muy abajo. Si este fuera el alto de la mesa, quiere decir que los anillos tenían que estar por lo menos a esta distancia, o sea, todavía más abajo. Si este es el ancho y si este es el largo y este es el ancho, es decir, las varas entraban aquí y acá, según lo que estamos leyendo en el texto, cuando el sacerdote venía a tomar la mesa para llevarla, ¿qué tenía que hacer? La mesa representa a Cristo. Todo lo que hay en el tabernáculo representa a Cristo.
Y todo lo que vemos en el tabernáculo tiene una medida estricta y exacta para reverenciar la persona de Cristo. Si el sacerdote quería tomar, no podía ser así. Bueno, sí podía, pero entendemos que no lo hacía. ¿Por qué? Porque la acción, ¿cuál era? Una reverencia, siempre dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo. Todo estaba hecho a la medida para una reverencia. El sacerdote se debía inclinar. ¿Recuerda los velos? Todos tenían que inclinarse. Todo está hecho para reverenciar a Dios. Y la mesa no era o no estaba ajena a esto. Esto nos habla a nosotros de humillación, de cómo humillarnos delante de la presencia del Señor. Hay gente que tiene problemas con el tema de la humillación, porque dicen, yo no me doblego ante nadie. Es que no estamos hablando de hombres, estamos hablando de Dios. No estamos hablando de que usted tiene que someter al hermano y que el hermano manda. No estamos hablando de eso, estamos hablando de Dios. Porque Dios es el todo, de todo. Y es el soberano de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los anillos y las varas y entendemos qué significa esto y cómo para poderlo transportar era necesario una reverencia. Escuche bien esto. Para poder transportarlo, para poder llevarlo, ¿quiénes llevaban estas cosas? ¿Quiénes llevaban la mesa de los panes? ¿Alguien me puede decir quiénes lo transportaban? Los sacerdotes. No lo llevaba el pueblo, lo llevaban los sacerdotes. Más adelante vamos a seguir viendo qué significa, pero tome esto en cuenta, téngalo presente. Todos los utensilios del tabernáculo eran llevados por los sacerdotes, no eran llevados por la gente del pueblo. Es decir, estamos hablando de gente a la cual Dios llamó para que pudiera entrar en contacto con estas cosas, pero que a la vez el contacto que tuvieran fuera conforme a lo diseñado por Dios para que fuese así. Es decir, no se trata solamente de un sacerdote, sino la forma en la que el sacerdote ejercía o ejecutaba las acciones al respecto. Note esto, la mesa de los panes era llevada por los sacerdotes. Dice la palabra del Señor en uno de los libros de Pedro, que usted y yo somos real sacerdocio. Sobre nosotros hay una demanda y es de llevar la presencia de Dios con reverencia. Esto no se trata de hacer una loquera evangélica, se trata de entender y dimensionar que la presencia de Dios es realmente importante. No estamos hablando del jolgorio, del bailongo, no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de la presencia de Dios. A veces nos perdemos un poco en eso y creemos que porque el culto está muy bonito, entonces vamos a poner la música bailable de la iglesia, y entonces las alabanzas a toda mecha para ver cómo hacemos para que este asunto suene bonito y todo el mundo se alegre. No estamos hablando de eso, estamos hablando de y reconocemos la presencia. Es decir, como portadores de la gloria de Dios, ¿cómo portamos esa gloria? ¿Con reverencia? ¿O ya nos familiarizamos tanto con ella que, como sea, ya ni nos cuidamos? Vea qué interesante. Para que el sacerdote pudiera llevar todos los utensilios del tabernáculo, debía estar vestido con las vestiduras sacerdotales. Por supuesto que para nosotros hoy esto no tiene una implicación directa en el sentido de que tenemos que tener una ropa específica para venir a la iglesia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vestidos, pues, de toda la armadura de Dios, dice Efesios capítulo 6. Y cuando hablamos de la armadura de Dios, que es otro tema que podríamos comenzar a tocar más adelante, no estamos hablando de la armadura de un romano, como muchos piensan. Estamos hablando de las vestiduras sacerdotales que Dios le orienta a Moisés que debe vestir a Aarón y sus descendientes. Entonces, el transportar esta mesa de un lugar a otro tenía la implicación de que quienes lo hacían debían cumplir con los requisitos que Dios había interpuesto para este fin: estar vestidos para la ocasión y con la reverencia que esto ameritaba.
no podían andar jugando ahí con una bola entre los pies, no podían ir discutiendo con la doña o con el viejillo, no podían ir ahí haciendo un vacilón. Estaban transportando los utensilios santos del tabernáculo. A veces nosotros nos familiarizamos tanto con Dios que perdemos de vista quién es Él y perdemos de vista quiénes somos nosotros. Y hacemos lo que nos da la gana. Vea, le voy a dar este ejemplo, que yo sé que usted me lo va a comprender fácilmente. Cuando usted y yo fuimos parte de la iglesia tradicional, usted sabe que en la iglesia tradicional, sabe que estamos hablando de la iglesia católica, hay un código de acceso, de ética y de comportamiento dentro de la iglesia. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es? Todo el mundo callado, si no va a pellizco. Por lo menos así nos enseñaron a nosotros. Más ahora que viene esta época de Semana Santa, ¿verdad? Mire, era tal la reverencia que a uno le enseñaban, que o sea, usted podía venir hablando todo el camino, vacilando y contando chistes y lo que usted quisiera, pero usted pasó la puerta de la iglesia y se acabó el vacilón, cada uno con su familia, los chiquitos calmados, y si no los calmaban, sana esa herida. Y uno entraba y ese silencio. Tras de eso las construcciones están hechas para que haya un eco, ¿verdad? Así importante, y entonces vamos todos a cantar, y empezaba, ¿verdad? Todo el asunto, y se oía ese asunto, y la gente canta y todo. Y no hay, ahí usted no ve a nadie danzando, ni ve música alegre. Es una liturgia que lo mete a uno en esa cosa, en esa dimensión, ¿verdad? Y para pasar de un lado al otro, si usted quería pasar de las bancas de la derecha a las bancas de la izquierda, tenía que en el centro hacer una reverencia al Santísimo que está ahí al frente. Si usted no hacía la reverencia, mi hermano, usted no se gastaba los ojos de la gente. Por irrespetuoso, porque la presencia, que falta, ¿verdad? Ok, cuando muchas personas salen de ese nivel de, entre comillas, reverencia y entran a la iglesia evangélica, se vuelven voy a usar un tiquismo, un desmadre. La iglesia más irreverente que hay es la iglesia evangélica, comenzando por los niños, jóvenes y los adultos. Aló. Oh, no se me resienta. Es una loquera muchas veces la iglesia evangélica, mi hermano. Y por favor comprenda que no estoy hablando del recinto en sí mismo. Vamos a ver, o sea, en este recinto aquí hoy nosotros pagamos un alquiler y somos una iglesia. Pero el día de mañana Dios tiene algo para nosotros mejor y nos vamos a alquilar a otro lugar. Aquí pueden abrir una discoteca, pueden abrir un bar, pueden abrir cualquier otra cosa. ¿Me explico? Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? No se trata de local físico. Se trata de quienes estemos dentro, los que marcamos la diferencia y definimos qué es este lugar. El evangélico de hoy, y hablo del evangélico porque es el más tendencioso en esto, se desordena más y se da más permisos en función de la libertad que tengo en Cristo. Y le llamamos libertad a un desorden donde la gente grita, donde la gente le da rienda suelta a la carne, mi hermano. Ahora hay coreografías que usted dice, y estos que seguramente se la aprendieron con uno de los desfiles de Karol G, porque son unos toques y unas contorsiones, y yo no soy, ¿cómo se llama?, legalista ni mucho menos, mi amado, pero yo creo que hay cosas y lugares para cosas y lugares. Y la iglesia le ha abierto tanto el espacio al mundo que ya no sabemos qué es iglesia y qué es mundo. Simplemente como lo hacemos aquí, entonces seguro a Dios le agrada. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque la iglesia ha perdido de vista que se mantiene en el lugar santo. La iglesia ha perdido de vista su identidad como real sacerdocio. La iglesia ha perdido de vista que para tocar lo santo hay una serie de requisitos, y los requisitos no es ser evangélico y congregarse 7 días a la semana. Es: dame, hijo mío, tu corazón, dijo el Señor. Si me amas, guardas mis mandatos, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pero la iglesia hoy ni siquiera sabe eso, y entonces viven una vida evangélica que lo que hicieron fue salirse de una iglesia para pasarse para la otra y comenzar a señalar a los que se quedaron en el otro lado.
Ahora en estos días, idólatras ustedes en las procesiones, arrepiéntanse, se van a ir al infierno. Y nos dicen a nosotros, y a usted también, usted que adora a la señora, usted que adora el carro, usted que adora a su pastor, usted también se va a ir al infierno, le dicen a uno, porque tienen toda la razón. Tan idólatras son ellos, como tan idólatras nos volvimos nosotros. Y no nos dimos cuenta de eso. Qué fácil es tirar la piedra y esconder la mano, ¿verdad? ¿A qué nos llama el Señor con todo este estudio del tabernáculo? Dimensiona quién eres, dónde estás y, lo más importante, qué portas. ¿Qué portas? ¿Qué portas? La vestidura sacerdotal no era algo que la gente se quitaba porque se la quitaba y la colgaba por allá y después se ponía la ropa de la mejenga para irse a hacer no. En tu trabajo, tu vestidura sacerdotal. En tu casa, tu vestidura sacerdotal. En la iglesia, tu vestidura sacerdotal. En donde quiera que estés, tu vestidura sacerdotal. ¿Por qué? Porque tú reflejas a Cristo donde quiera que estés. Si no reflejas a Cristo, ¿a quién reflejas? Eres un espejo, algo reflejas. ¿A quién o a qué? Hay muchos que hoy simplemente reflejan más mundo que a Dios, porque creen que Dios es una religión. Qué pereza estar metido en eso. Dios no es una religión. Tenemos que dejar de entender eso, que Dios es una religión. No lo es. Pero tenemos que nosotros salir de la religiosidad para que eso se vuelva una palabra correcta en nosotros. Tenemos que abandonar la religiosidad, pero no debemos caer en, y aquí no pasó nada. Hay mucha gente, mi amado, que en la calle, siendo evangélico, siendo cristiano, viven una vida en desorden completo. Es decir, nadie sabe que son cristianos ni por vocabulario ni por acciones. Pero cuando llegan a la iglesia, como que entonces algo pasa, se transforman. ¿Se acuerdan ustedes de los Transformers? ¿Verdad? Que eran una cosa, pero de un momento a otro se volvían otra. Ok. Hay cristianos que se transforman, porque cuando vienen a la iglesia usted los ve, los mismos que andaban hablando feo, ahora le hablan de lo más lindo al Señor. Oh Señor, te amo, y cantan todas las piezas y se las saben todas. Y cuando van bajando, no han salido, mi hermano. Pareciera como que si abajo hay un perchero, donde la gente se quita la vestidura y la guinda ahí, y salen y se van para la casa con la ropa que andaba, la ropa de mundo. ¿Me sigues acá? Somos real sacerdocio. Fuimos creados con un propósito, y el propósito es siempre portar la gloria de Dios donde quiera que estemos. Siempre, siempre, sin importar lo que esté a nuestro alrededor, siempre debemos portar la gloria. Amén. Ok, vamos a hablar un poco del pan. Ubíquese por favor en Juan capítulo 14. La mesa sobre la cual se ponía el pan siempre debía estar limpia. La mesa de los panes de la proposición siempre debía estar limpia. Tenía varios nombres. Hablemos del pan específicamente. Se llamaba el pan de la presencia, el pan de los rostros, el pan ordenado, el pan continuo. Es decir, a este pan se le denominaba de muchas formas. Pero hay una muy interesante que es la denominación de el pan de los rostros. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, a estos panes se les llama el pan o los panes de los rostros, porque Jesús es el rostro visible de la divinidad. Cuando nosotros, ubiquémonos en la línea de tiempo. Cuando los discípulos miraban a Jesús, estaban viendo al Padre, porque Jesús reflejaba al Padre. Jesús es el pan de vida. Jesús está representado en el pan. Jesús dice en la cena del Señor, este es mi cuerpo, cuando parte el pan, que por vosotros es partido, e instaura el pacto. Él es el pan de vida.
y debemos comer el pan de vida, según Jesús habló y explicó. Pero es importante cómo este pan se llama el pan de los rostros, porque nos hace ver el reflejo de Cristo, de su Padre. Si vemos a Cristo, vemos al Padre. Una pregunta: si las personas te ven a ti, y cuando digo te ven, no es que te ven así en primera y entonces ya sacaron quién eras, no. Cuando hablo de te ven, hablo de cuando tienen relación contigo. ¿A quién ven? ¿A quién transpiras tú? ¿A quién transmites tú cuando la gente está cerca contigo? Ya cuando se sientan a conversar, ya cuando están ahí en ese rollo, ¿verdad?, de la intimidad, todo el asunto. Porque no se trata de que yo voy por la calle y vuelvo a ver a alguien que nunca en la vida he visto y lo vuelvo a ver y yo digo, ¡ay, mira, usted sí que se me parece a Jesús! No, así no funciona. Yo tengo que sentarme con esa persona, conocerla, escucharle, para poder determinar su carácter. Cuando hablamos del rostro, hablamos del carácter, no de los rasgos físicos. No es que si veíamos a Jesús era la misma cara del Padre. No estamos hablando de un rostro físico, hablamos de rasgos de carácter. Por eso es tan importante que nosotros perfilemos nuestro carácter conforme a la estatura de Cristo. Es decir, que seamos no parecidos en el físico, sino en su carácter. El mundo necesita cristianos con el carácter de Cristo, que se parezcan a quien sea, pero que en su carácter se parezcan a Cristo. Eso es lo que necesitamos hoy. Y era lo que él reflejaba a sus discípulos. ¿A través de qué? Del tiempo de estar con ellos. Entonces, por eso Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo tengo de estar conversando contigo, comiendo con vos, hemos vacilado, hemos jugado, hemos hecho todo este asunto juntos, y todavía no has entendido que mi Padre es así como soy yo. Yo solo transmito lo que Él es. Carácter, palabra importante, carácter. Ahora, en la Escritura, el pan es un sustento básico. Usted va a encontrar el pan en todo. De hecho, el pan en el Medio Oriente es un alimento base. Podemos decir que la estructura alimenticia fundamental del Medio Oriente es a través del pan. Es como para nosotros el café, posiblemente, ¿verdad? Sin café nadie verá al Señor. ¿Sí? Bueno, eso pasa con el pan allá en el Medio Oriente. Sin el pan, ¿y usted ha visto cómo hacen el pan ahí? Hay unos comales enormes y los vuelcan así que quedan así cóncavo para arriba, ¿verdad? No hacia abajo, sino hacia arriba. Y ellos, las mujeres hacen unas masas como pizza y las ponen encima de esos comales que están así, calientes, bien calientes, y ahí forman las tortas. Ese es el pan no son bollitos como usted y yo vamos a la panadería, son panes diferentes, son como pan pizza, digamos, una cosa así. Ahora bien, cuando hablamos del pan de la presencia, ya hablamos del pan de los rostros, ahora hablemos un poquito del pan de la presencia. Hablamos de la provisión que encontramos en Dios cuando estamos en Él. Encontramos a Dios proveyendo las necesidades de su pueblo, proveyendo la necesidad de sus hijos. El Señor fue claro cuando dijo: no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios es nuestro sustento. Dijo: por nada estén en afán. Dios tiene control de todas las cosas. El pan de vida, el pan de la presencia, significa el sustento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Habiendo pan en esa mesa, se daba un mensaje al pueblo de que Dios era la fuente de su provisión, era la fuente de su sustento. No solamente hablamos de un sustento espiritual, hablamos del sustento físico, del pan de cada día. ¿Qué dice el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. ¿De qué está hablando el Padre Nuestro? No está hablando solo del bollo de pan debajo del brazo para llegar a la casa con natilla y darle bonito. No habla solo de ese pan. Habla también de un sustento espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, para nosotros, espiritualmente hablando, la Biblia se vuelve un pan espiritual que nuestro espíritu recibe y con eso crece, avanza.
Pero en lo físico también. Dios se encarga de darnos a nosotros provisión. Este pan representa la palabra de Dios. Este pan representa a Cristo. Recuerde Juan capítulo 1, lo hemos mencionado muchísimas veces en este estudio. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo. Otras versiones dicen, en el principio era la palabra. Y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos acá? Que este pan, representando a Cristo, también representa la palabra de Dios, el sustento espiritual que usted y yo necesitamos. Vamos a ver, ¿qué pasa si usted hoy sale en ayunas para su trabajo? Muchos posiblemente lo hacen, ¿cierto? Por la razón que sea, ya sea porque decidieron hacerlo, porque no les da tiempo, porque les cae mal desayunar temprano. Ok, cada uno tendrá su razón. Pero resulta que usted no comió nada durante el día. Y al día siguiente tampoco le alcanzó el tiempo. Y al día siguiente tampoco. ¿Qué pasa si usted comienza a dejar de comer mucho tiempo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Comienza a resentirlo el cuerpo. Usted comienza a tener cambios en el cuerpo. Y puede colapsar, puede caer desmayado, puede tener un bajonazo de presión, el azúcar por el piso, un montón de situaciones que le pueden dar por la falta de alimento. ¿Se ha preguntado usted espiritualmente cuáles son los síntomas de no comer la palabra de Dios? Uno de los primeros síntomas es creer que estoy bien cuando sé que no lo estoy. Es creer que yo tengo el control. No, yo no necesito nada. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito una iglesia. Yo no necesito un pastor. Y es cuando más necesitamos. Porque la soberbia comienza a emerger en nosotros, el orgullo. Comienza a crecer y crecer. Y ya nosotros nos creemos Doña Toda. ¿Ha escuchado usted eso, Doña Toda? Solo yo lo digo seguramente, ¿verdad? Nos creemos, mire, la última Coca-Cola del desierto, mi hermano. El Messi de Argentina nos creemos nosotros. ¿Quién necesita a Messi para jugar con la Sele? A veces nos creemos mucho, mi amado. Y ese es uno de los primeros indicadores de que hemos dejado de comer el alimento espiritual. Es interesante. Si en nuestra vida no hay pan, hablando de pan sustento físico, no hay crecimiento. Hay cristianos, mi hermano, que tienen toda la vida de estar en una iglesia, pero espiritualmente no crecen. Porque ir a la iglesia no te sustenta. Tú necesitas leer la palabra de Dios. Si un cristiano no está leyendo la palabra de Dios, es más, vea lo que le voy a decir. El diseño de Dios es que usted lea la palabra y conozca la Biblia. No que usted ponga el YouTube y que alguien le predique la palabra. Ese no es el diseño de Dios. Si no, Dios hubiera creado YouTube desde que Jesús estuvo. ¿Qué hace el cristiano de hoy? ¿Leer la Biblia? No, hombre, qué pereza. A mí no me gusta eso. Tan aburrido. Mi hermano, le recibo que era aburrido antes, hace 20 años, donde solo la Reina Valera teníamos y decía, y habéis visto que ya era tan complicado, pero ahora hay tantas versiones. Miren, en su teléfono usted descarga la versión que quiera y usted la lee como quiera. Pero ¿qué hace la gente? En vez de leer la Biblia, busca las prédicas que le gustan. Oiga, las prédicas que le gustan, de los pastores que les gusta, y los que no, ojalá me meta yo ahí y diga, uy, este hombre es un Satanás, a mí no me gusta lo que está diciendo. Cuando deberíamos estar leyendo la Escritura, porque en la Biblia encontramos vida y verdad. Yo le hago una invitación, deje de estar oyendo prédicas por YouTube y mejor métase en la iglesia y lea la Biblia usted. Ahora, lea la Biblia no para pelear con él, por eso, sino para ser instruido por la palabra, que es donde encontramos crecimiento, ¿sí? Ok, entonces, este pan, al que llamamos también de la presencia, se le conoce de esa forma
Porque estaba en el lugar santo, delante del arca del pacto. ¿Sí? ¿Usted recuerda en el diagrama? En el lugar santo había 3 muebles específicos: la lámpara o la menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Y delante de esto estaba el velo y detrás estaba el arca del pacto. ¿Ok? Hablemos un poquitito de qué estaba hecho y cómo se elaboraba este pan. Vaya a Levítico, por favor, capítulo 24. Dice, y tomarás, 24:5 de Levítico, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Lo primero que vemos aquí es flor de harina. ¿Alguien sabe qué es flor de harina? No es una marca, por cierto. Por si acaso, ¿verdad? Miren que había una fábrica que se llamaba Flor. No. ¿Qué es flor de harina? ¿No saben? Flor de harina es una harina muy fina. Es una harina, lo que hoy llamaríamos cernida, aireada. ¿Ok? Tan fina, que casi no se podían ver los granos. Eso es flor de harina. Entonces, no es lo mismo harina de trigo que flor de harina de trigo. Flor de harina habla del proceso de la harina. Entonces, es una harina con un tratamiento especial. Se tomaba el trigo, se molía el trigo fuerte, ¿verdad? Se molía y se cernía. Cernirlo es, y esto lo aprendí de mi esposa como buena panadera, que es tomar la harina, ponerla en un colador o en un cernidor y comenzar a hacerle así para que salga, ¿verdad? Todos los grumos van quedando arriba. Esos grumos no se botan, se muelen o se aplastan ahí mismo para que pasen por el colador. Se toma otra vez y se vuelve a hacer, se toma otra vez y se vuelve a hacer. Entre más se cierne la harina, más esponjoso queda el pan. Le acabo de dar, ya le di el secreto del pan de mi esposa. Entre más se cierne la harina, más esponjoso queda el pan. ¿Ok? Entonces, para cernir la harina, primero hay que moler el grano, sacudirlo, cernirlo. ¿De qué nos habla esto? De sufrimiento. Para que Cristo pudiera ser nuestro pan de vida, primero tenía que pasar por el molino de Dios. Tenía que pasar por ese proceso de sufrimiento, ese proceso de grano quebrado, ese proceso de pasar una vez, otra vez la molienda. ¿Se acuerda usted? Yo no sé si a usted le tocó, pero a mí sí. En algunas navidades mi papá me mandaba al molino con maíz para que lo molieran, para poder hacer la masa de los tamales. Y usted encontraba antes, ahora tal vez sí, pero un poco menos, las filas de personas con sus ollas o sus saquitos de maíz ya listo para la molienda. Lo mandaban a uno, vaya a la molienda. Y era que tomaban ese grano y lo echaban al molino. El molino se encargaba de devolverle eso a uno hecho, ¿verdad? Harina. Bueno, uno no veía el proceso, uno no sentía nada con el proceso. Uno tenía el resultado del proceso, que era la harina. Yo entregué granos, me entregaron harina. Entonces, con Jesús pasó algo similar. Jesús es el trigo, Jesús es el grano. Pero el grano, para que cumpliera el propósito, tenía que ser molido. Pero no solamente molido, tenía que ser cernido. Es decir, tras de que ya fue molido, tenía que pasar por el colador más fino para que fuera apto. Oiga la palabra, apto o idóneo para lo que tenía que suceder. Entonces, en estos panes vemos reflejado el sufrimiento de Cristo, que fue sacudido, molido y cernido para poder convertirse en el pan de vida. ¿Ok? No queda esto solo ahí, sino que una vez molido, sacudido y cernido, había que amasarlo. O sea, no era que ya quedó la harina hecha polvo y se acabó. No, ahora le echaban aceite. Esto tiene que ver con unción.
le echaban aceite y le echaban sal, que tiene que ver con preservación, preservar. Vea qué interesante esto. Era un pan especial, aceite de oliva representa la unción tenía que venir sobre Cristo, y sal tiene que ver con preservar, con perpetuar, y comenzaba la amasada. Entonces ya la harina iba tomando una característica, una forma distinta a través del amasado. Esto sigue hablando del sufrimiento de Cristo. Cristo pasó por las manos de los judíos, pasó por las manos de Roma. Cristo pasó por las manos nuestras en su sufrimiento y su cruz. De ahí estamos hablando de ese proceso para llegar a la cruz del Calvario, para convertirse en el pan de vida. Primero tuvo que haber pasado por un proceso. Y la mejor noticia de todas es que es el mismo proceso que usted y yo pasamos. Mire, usted y yo tenemos vecinos, amigos, compañeros, cónyuges que son como las manos de los romanos, mi hermano. ¡Qué barbaridad! Tienen una forma de amasarle el alma a uno. Unos parecen el molino, porque cada vez que lo ven le dan tan duro que uno siente que le está pasando así la piedra de molino. Otros son como el cernidor, ¿verdad? Como el colador. Y otros como las manos de los romanos, lo hacen a uno así, mi hermano. Es el proceso. El que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz y sígame. Si a usted le dijeron, hágase cristiano y la vida se le soluciona, le pegaron la peor mentira que usted puede imaginarse. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero estén tranquilos, yo ya vencí al mundo. Si ustedes permanecen en mí, todo va a estar bien. No habla de ir a la iglesia, habla de permanecer en Cristo. Pero hay sufrimiento, mi hermano. Cuando usted decide seguir a Cristo, hay sufrimiento. Primero, porque hay que dejar la vida antigua. Y ya eso uno sufre. O sea, si yo antes hacía lo que yo quería y ya ahora ya no puedo, hay un sufrimiento ahí. Quítele usted el celular a su hijo. ¿Qué pasa si usted le quita el celular a su hijo? Primero sufre el hijo, pero el hijo lo hace sufrir a usted después. Como que se desquita. Cuando a usted le quitan algo que a usted le gusta, ¿verdad que genera un sentimiento de desprendimiento, un sentimiento de dolor, un sentimiento de angustia, de afán, hasta un estrés? Ok, bueno, pregúntale a los servidores públicos, cuando les quitan uno de los privilegios de las convenciones colectivas, ¿cómo se sienten? A los de Recope, cuando les quitan ese montón de privilegios que defienden más que su trabajo. Pregúntele a cualquier persona en su trabajo cuando le quitan un derecho. ¿Cómo se sienten? Bueno, precisamente de eso es de lo que estamos hablando. Ese proceso que nos lleva a nosotros. Cuando el pastor a usted le dice que no y usted esperaba que le dijera que sí. El pastor es como las manos de los romanos. No, el pastor es como la lanza que le metieron a Jesús en el costado. Ya ese es el colmo, el toque final. Porque generamos sentimientos en función de cosas. Pero todo esto es necesario ¿para qué? Para morir a nosotros mismos y que la vida de Cristo comience a ser manifestada a través de nosotros. La corona de espinas, los clavos en sus manos y pies, las laceraciones por el látigo, todo esto tenía que ver, mi amado, con el proceso de elaboración del pan de vida. Todas estas cosas, las caídas, todo era necesario para que el pan fuera elaborado de la forma correcta. Pero no se queda ahí. Había que cocinar el pan. Es decir, ya después de la amasada, ya después de que dejó de parecerse a la harina y ahora se convirtió en otra cosa, habría que cocinarlo y había 3 formas para hacerlo. 1, al horno, como una pizza, para el horno. 2, en una cacerola. Se metía, se ponía, se tapaba al fuego. O 3, friéndolo en un sartén. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica que tiene esto que es relevante en las 3 opciones que tenemos? ¿Cuál es el factor predominante en estos 3 factores? Cocido al horno, en una cacerola o en una olla, o friéndolo en un sartén. ¿Cuál puede ser la característica que predomina en los 3?
Piensen en la antigüedad, no piense según hoy, piense cómo era que se hacía eso antes, ¿verdad? ¿Cómo podía hacerse eso antes? ¿Cuál es la característica? Fuego. Es decir, tras de que ya me molieron, tras de que ya me cirnieron, tras de que ya me amasaron, ahora me pasan por fuego. Aleluya. Bienvenido a ser como el rostro de Cristo, mi hermano. Hay unos que están en el proceso de la molienda, hay otros que están en el proceso del amasado y hay otros que están en el proceso del fuego. Pero denle la gloria a Dios porque cada día se parece más a Cristo en ese proceso. Había que pasarlo por fuego. Era necesario pasarlo por fuego. ¿Ok? Esto es sumamente importante que lo podamos comprender. Ahora bien, hay personas que piensan que este pan representaba al pueblo de Israel. Sin embargo, eso no es del todo cierto y le voy a decir por qué. Porque este pan tenía una característica que lo diferenciaba del pan de consumo del pueblo, el pan que todo el mundo comía, y es que este pan no tenía levadura. La levadura le cambia la consistencia a la masa, le da una apariencia que no es natural, una apariencia que no es normal. ¿Para qué sirve la levadura? Para inflar el pan, ¿sí? Para eso se utiliza. Hágase un pan sin levadura, ¿cómo le queda? Como una tortilla árabe. Póngale levadura, parece un queque de 2 pisos, ¿verdad? Esa es la idea de la levadura. Entonces, ¿por qué este pan no puede representar a Israel específicamente y solo específicamente a Israel? Porque la levadura cambia, altera la consistencia de la masa. Y Cristo no cambió en su consistencia, sin importar el sufrimiento, sin importar el martirio, sin importar el abandono, sin importar la cruz. Cristo se mantuvo siempre siendo el mismo. No había levadura en él que lo hiciera cambiar de forma. Aun cuando se vio tentado desde el principio a cambiar su forma, su consistencia, él siempre permaneció siempre siendo el mismo. Entonces, este pan en su consistencia no representa al pueblo de Israel o a las 12 tribus, 12 panes, 12 tribus, es lo que uno dice, ¿verdad? No, en su consistencia no representa a Israel, representa a Cristo. Es más, ni siquiera nos representa a nosotros, solo a Cristo, que es el pan sin levadura, es el pan puro, ¿sí? Mecido para Dios como una ofrenda. Ahora, hablemos del número de los panes. ¿Cuántos panes eran? 12. Dice Levítico 24:6. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. La mesa limpia, recuerde esto, la mesa también se llamaba la mesa limpia, delante de Jehová. Hay varias interpretaciones sobre el número de los panes. Número 1, 12, según lo que hemos aprendido en todo este estudio, es el número de gobierno, nos habla de gobierno. Y 6 nos habla del número del hombre. ¿Recuerda usted? 6 representa al hombre, 12 representa el gobierno. Es decir, tenemos entonces la plenitud del gobierno de Dios sobre el ser humano. En este caso particular diríamos que es Dios gobernando sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque está en el lugar santo. Póngame atención acá. No es lo mismo decir el hombre en función del mundo entero que decir el hombre en representación del lugar santo. En el lugar santo solo hay cosas santas. No se desconecte, siga aquí. En el lugar santo solo hay cosas santas. ¿Me doy a entender? No hay espacio para lo profano. En el lugar santo no hay espacio para el pecado. En el lugar santo no hay espacio para algo que no sea santo delante de Dios. Entonces no es el mundo entero. Hablamos de los hijos de Dios, hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de aquellos que aman a Dios y viven en santidad. De eso está hablando este pan. Número 12 habla del gobierno de Dios sobre 6 y 6, representando al hombre. ¿Cuál hombre? El hombre que vive en santidad, la iglesia de Jesucristo.
no de los santos de los últimos días, esa no, sino la iglesia de Cristo. No la iglesia evangélica de fulano, de sutano, mengano. La iglesia de Jesucristo, la que es pura, sin mancha, la iglesia por la que Él viene en su segunda venida, que está más pronto de lo que nosotros esperamos. Y necesitamos arrepentirnos ya y cambiar el rumbo de nuestra vida, porque Cristo está a las puertas. Entonces, 12 es el número de gobierno y nos habla de Jesús como la cabeza de esta iglesia representada en las 2 hileras de panes. Entre más nos acercamos nosotros, esto es una figura alegórica, entre más nos acercamos nosotros a la presencia de Dios, a comer el pan de vida, es decir, a conocer de la palabra, a ser instruidos en la palabra de Dios, la naturaleza de Cristo se manifestará más a nosotros y nos llevará a sujetarnos a su gobierno. La gente no se sujeta a Dios porque pasa lejos de Dios. Así de simple. La gente no se sujeta a Dios porque pasa lejos de Dios. Mientras más comamos de este pan de vida, más aprenderemos a someternos a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, hemos avanzado kilómetros en llegar a ser como es Cristo. Este pan, los 12 panes, representan también a las tribus de Israel en el número, no en la consistencia. ¿Sí me captan la diferencia? No es lo mismo en de qué está hecho el pan a la cantidad de los panes. En la cantidad, que son 12, representa al pueblo de Israel. Hay una promesa maravillosa de Dios sobre Israel. Dios será su sustento, Dios será su escudo, Dios será su columna de nube, su columna de fuego. Dios será el que tiene su mano sobre ellos, sobre Israel. Guste o no, es la realidad. Dios hoy todavía guarda a Israel. Podrá hacer lo que sea y cometer los errores que sea y hacer lo que esté haciendo, pero Dios tiene una promesa de pacto sobre él. Dios habló a Abraham y le dijo: en ti serán benditas. Y a Jacob le cambió el nombre y le dijo: y en ti bendeciré la nación que tú estás hoy sacando de tus lomos. Y comprometió su palabra con Israel. ¿Sí? Entonces, estas 12 tribus están representadas en la cantidad de los panes. Pero hay una última que es sumamente interesante, y es no solo relacionada al número, sino a su característica, y es que los panes tenían que ser iguales. Es decir, no podía ser un pan más grande que el otro, o más alto, o más gordito, o más delgado. Tenían que ser iguales los panes. 12 panes iguales nos habla de que nosotros, como el cuerpo de Cristo, delante del Señor, somos vistos iguales, porque el sacrificio de Cristo fue igual para todos nosotros. No es que el sacrificio es más para uno que para otro, para todos el sacrificio de Cristo fue el mismo. Aquí no está hablando de rangos, aquí no está hablando de especialidades, aquí no está hablando de que uno sabe más que otro, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando meramente del gozo de la salvación. Aquí está hablando de la restauración de la condición del hombre. Aquí está hablando de Dios manifestado al hombre y cómo Dios nos ve fruto de su resurrección, y por tal razón de esa restauración al plano original. Hablamos de redención, de salvación. Todos somos iguales, comprados al precio de la misma sangre. Y hoy por hoy nosotros podemos ser constituidos hijos de Dios gracias a esta condición. Estos panes tenían que estar juntos en un mismo lugar, unos a la par de los otros, pero todos en el mismo lugar. Es decir, no había panes en una esquina, no había panes debajo de la mesa, no había panes allá tirados por el altar del incienso. No existía. Estaban todos en el lugar. ¿Dónde estaban? Pregunta de examen, quiz que se me acaba de ocurrir. ¿Dónde estaban ubicados los panes de la mesa?
Piense en la mesa según las características que le di. Ahora dígame, ¿dónde estaban los panes ubicados? Es una pregunta un poquito compleja porque yo estoy pensando en algo que seguro usted no está pensando, pero ahí hay un forro, ahí hay un forro en esa imagen. Ahora, si usted ve la imagen, usted puede decir, híjole, bueno, voy a decir esto, dígalo, sin miedo. ¿Dónde estaban los panes ubicados? Hay una característica especial de los panes colocados. A ver, no se vale que me digan sobre la mesa, esa no se vale. Estamos, ¿verdad? Esa no. Sino encima de la mesa, no. Esa no. No, esa no. Ve a la mesa y trate de notar una característica. ¿Dónde están los panes? ¿O qué pasa alrededor de los panes? ¿Quién dijo corona? Ay, Alberto, póngale 0. No, no es cierto, sí, está muy bien. Está muy bien. Dentro de la corona, bordeados por Dios, cubiertos por Dios, al amparo de Dios, para que los panes no caigan. Porque separados de mí nada podéis hacer, pero si están conmigo, dijo Jesús, si están conmigo, si están en mí, habla de la protección. Dice la palabra Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Me está siguiendo acá? ¿Sabe por qué hay gente que sufre tanto? Porque están fuera del Omnipotente, se bajaron de la mesa, se tiraron de la mesa, mi hermano, y andan dando vueltas allá por la lámpara, seguro, andan haciendo lámpara, se fueron por todo lado. No, ¿dónde tenía que estar el pan? Sobre la mesa, pero sobre la mesa, dentro del rango de la corona o la cornisa que nos habla de la divinidad de Cristo. Mientras usted y yo permanezcamos dentro de Cristo, nada nos puede tocar. Amén. 24:7 de Levítico. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Aquí hay una diferencia en las corrientes de pensamiento. Póngame por favor la imagen 43. Vea esta imagen, vea esta mesa. Es una mesa que tiene sus patas, sus varas, sus anillos, tiene su cornisa y tiene sus panes. Pero tiene platos, tiene vasos, tiene otros utensilios que están dentro de la mesa. ¿Sí? Es importante que usted vea esa. Ahora, póngame la siguiente, por favor. Aquí encontramos los panes de una forma diferente, parecen panes cuadrados. Uno a la par del otro. No uno sobre el otro, sino uno a la par del otro. Y encontramos 2 tazones que eran los que, según esta imagen, contenían el incienso y estaban sobre los panes, como dice acá la escritura, y los demás utensilios estaban a la par. Esto es como ver una mesa de catering. ¿Sí? ¿Alguien ha visto una mesa de catering? Una mesa de servicio. Ok, es algo similar. Ahora, póngame atención acá. La Biblia no dice en ningún lugar que los panes eran redondos, ni tampoco dice que estaban uno encima del otro. Dice que eran 6 y 6. Hay 2 corrientes que nos hablan sobre los panes que tienen que ver con el incienso más que con los panes mismos. Si literalmente tomamos este texto que dice que tomarás incienso y lo pondrás sobre los panes, que es lo que dice acá, vuelvo a leer, dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume. Podríamos decir que si los panes son tortas y uno está encima del otro, el incienso se pondría sobre el pan de arriba. No dice aquí, pondrás un tazón o un recipiente con incienso. Lo que yo entiendo aquí es, tomarás incienso y lo pondrás encima del pan, como esparcido, como esparcir sal. Pero si los panes son tortas, uno encima del otro, ¿cómo le va a llegar el incienso a los panes de abajo? Solamente tendría el pan de arriba. Mas sin embargo, si los panes están colocados en esa forma,
donde todos están uno al lado del otro, no uno encima, sino uno al lado del otro, y se esparce sobre ellos el incienso los toca a todos por igual. Entonces esta es la forma más adecuada de poder transmitir el mensaje del pan con incienso. Ahora, el incienso tenía una característica, era de color blanco, tenía que ser puro porque es el mismo incienso que se usaba para el perfume del altar del incienso, pero también, aparte de la fragancia que despedía, era amargo. El incienso era amargo. No es lo mismo comerse un pan simple que un pan con algo amargo encima. Esto es un recordatorio de que muchas veces la palabra de Dios para nosotros no va a ser lo que nosotros esperamos que sea. Muchas veces va a ser confrontativa, muchas veces va a ser una palabra hiriente, muchas veces va a ser una palabra que va a penetrar fuerte, donde no queremos que entre. De eso habla el incienso. Nos habla de que en el momento en el que la palabra viene a nosotros, el perfume es agradable y uno dice qué rica palabra, pero cuando la comes es una palabra que va a golpear tus emociones posiblemente, va a golpear tu conducta, te va a decir ya es hora de que cambies, de que dejes de hacer esto. De eso habla el incienso, de santidad. La Biblia no solamente es para leer Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia es, tenemos un Dios que es fuego consumidor y dura cosa es dar de patadas contra el Señor. ¿Me sigues acá? Esa es la escritura. La Biblia no solo son bendiciones, mi hermano. Hay gente que compra una Biblia que se llama la Biblia de las promesas, para solo estar leyendo las promesas y estarle reclamando a Dios las promesas. Señor, usted me prometió, Señor, usted me prometió. Sí, está bien, pero entonces Dios tiene una Biblia que se llama la Biblia de los deberes, y esa es la que Él lee. Y entonces Él le dice a uno, sí, pero usted debe hacer esto, pero usted debe hacer lo otro, y usted debe hacer aquello. ¿Me doy a entender? ¿Quieres que te bendiga? Obedece mi palabra. ¿Quieres que te lleve a un nuevo nivel? Obedece mi palabra. La obediencia trae bendiciones. La bendición no es un derecho. La bendición es algo que se conquista a través de la obediencia. Entonces, ¿de qué nos habla el incienso sobre el pan? Precisamente de que la palabra no siempre va a estar conformada con aquello que yo quiero y que me haga sentir bien, sino con una confrontación de cambio. Cada vez que los sacerdotes comían este pan, ahorita vemos eso, ellos recordaban el sacrificio de Cristo. El incienso nos habla de su sacrificio, porque no se trataba solo de morir, sino que en su muerte hubiese un olor fragante. Recuerda, devolvámonos un momento, el altar del sacrificio. Cuando las víctimas morían y eran consumidas, la grosura, los órganos, la grasa de los corderos, las vacas y demás, dice que era, cuando eso se quemaba, para Dios un olor fragante, no porque olía rico. O sea, quemar un animal no huele rico, excepto una carne asada, es así. Pero en este contexto no olía rico, no había condimentos, no había nada, era simplemente queme la carne, queme la grasa, queme, eso, quién sabe a qué olía. Pero el acto de obediencia era lo que Dios percibía como un olor grato. Cuando Cristo muere en muerte de cruz, en fiel cumplimiento y obediencia al designio de Dios, fue como echarle incienso a ese pan, porque el olor se volvió fragante delante del Señor. Amén. Capítulo 24, verso 8 de Levítico. Cada día de reposo lo pondrá el sacerdote continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. El sacerdote cambiaba los panes cada Shabbat o cada sábado. Cada séptimo día de la semana el sacerdote traía panes frescos, calientes, humeantes, entraba al lugar santo, quitaba los panes añejos, por decirlo así, los 12 panes fríos y añejos, los sacaba
y ponía panes nuevos. Esto nos habla a nosotros de la renovación en la presencia de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que ser fresca. Hay gente que hoy vive de las experiencias del pasado. Hay gente que hoy vive de los versículos que se aprendió hace 40 años. Hay gente que hoy vive de lo que una vez escuchó hace mucho tiempo. Tiene que ser constante, tiene que haber constancia en la renovación. Tenemos que ser renovados, dice la palabra, renovándonos en nuestra mente. Tiene que haber una renovación, una constante búsqueda de Dios. De eso habla la renovación. Y por último, en función de este tema específico de la mesa de los panes, el pan no era para todo el mundo, era solamente para los sacerdotes. Es decir, el pan tenía que consumirse en el lugar santo. No era un tema de que el pan se sacaba y se repartía, se comía en el lugar santo. Entonces, los sacerdotes entraban al lugar y hacían una ceremonia donde ellos consumían el pan con reverencia en el lugar santo y después salían de ese lugar. Todo eso sucedía una vez a la semana. El mismo día que se ponían los panes era el mismo día que ellos tomaban el pan ya frío, el pan que quedaba, y lo consumían. Lo importante de esto es que cuando usted y yo comemos el pan, estamos entrando en la presencia de Dios. Y debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo. Cuando usted viene a la iglesia, ¿a qué vine? Cuando usted lee la Biblia en su casa, ¿qué está haciendo? Por eso yo le doy una recomendación a usted. Cuando usted vaya a leer la Biblia, no tenga otra cosa que hacer, solo leer la Biblia. Siéntese y saque el tiempo para leer la Biblia. ¿Se imagina usted a los sacerdotes? Si el tabernáculo fuera hoy, en nuestro diario hoy, yo me imagino a los sacerdotes viendo el Face mientras se comen el pan de la proposición, el Instagram o subiendo TikTok, tomándose un video entre ellos, unos reels, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Seguramente. Ahí estaríamos todos así. Cuando vayamos a la presencia es a la presencia. Cuando leamos la escritura es leyendo la escritura. Cuando venimos a la casa de Dios es con Dios. Después hacemos lo demás. Después nos enredamos con lo demás. ¿Me doy a entender? Eso es lo importante para los sacerdotes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces la cara de pregunta es mera coincidencia. Ok. Éxodo 26, acompáñenme. Este tema es más corto y con este cerramos. Éxodo 26 del 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Este tercer velo o tercera cortina o tercera puerta recibía el nombre de la vida. ¿Recuerda? Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino, la puerta del atrio, la verdad, la puerta del lugar santo, y ahora nos encontramos ante la puerta del lugar santísimo. Yo soy la vida. Esta era la puerta, el velo o la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo y por consiguiente impedía el acceso al arca del pacto, que era la pieza más importante. Aun cuando todas eran importantes, esta era una pieza clave dentro del tabernáculo, el arca del testimonio o el arca del pacto. ¿Ok? Entonces, es importante entender que había una separación. Cuando Dios crea al hombre en Génesis 1:26 y lo pone en el huerto, no hay separación entre Dios y el hombre. El hombre y Dios caminan juntos, hablan juntos, se mueven juntos, no hay separación. Pero en el capítulo 3 de Génesis encontramos que el hombre peca, el hombre cae
y automáticamente es como que si cayera un velo, una cortina que le impedía al hombre ver a Dios, le impedía al hombre acercarse a Dios. Ya no podía tener esa relación directa porque había sido puesto como un velo. Cuando Dios le dice a Moisés, construye el tabernáculo y pon un velo que no permita mirar el arca, lo que está diciendo es lo que en ese momento está ocurriendo espiritualmente. Le está diciendo a Moisés, hoy es imposible que el hombre por sí mismo pueda accesar mi presencia, no me puede ver. Solo una vez al año el sumo sacerdote podrá entrar, pero bajo mis condiciones y con mi permiso. De lo contrario se muere y lo tienen que jalar. Cuando estudiamos las vestiduras sacerdotales se va a dar cuenta de que ellos tenían en su pie atado una cuerda. Y cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba, alrededor del manto tenía campanitas como cascabeles. Clink, 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 clink. Y donde él caminaba iba sonando. Por eso es que en la iglesia católica cuando van a hacer ¿cómo se llama? La comunión, pues tocan campanas. Nunca se preguntó para qué eran esas campanas. Ay, qué poco, ¿verdad? Hay que preguntarse las cosas. Y cuando hace tal cosa suena un talán, ¿verdad que sí? Y después talán, 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 ¿verdad que sí? Así funciona. Ok, eso viene del origen del tabernáculo. Cuando el sumo sacerdote entraba, cada paso que él daba, ahí estaban los sacerdotes afuera. Sí, todavía suena, todavía suena. Ahí anda, el sumo sacerdote no podía quedarse quedito. Si se quedaba quedito le hacían literalmente lo hacían sacado. No, él tenía que estar en movimiento, muévase, muévase, muévase. Y cuando entraba a la presencia, muévase, muévase, porque si no se mueve, ya se nos fue. Y recoja. Nadie podía entrar a traerlo, tenían que jalarlo. Porque algo había infringido dentro de la ley de Dios. ¿A qué fuerte que era esto? Nadie podía entrar a la presencia de Dios así como nosotros hoy. Yo le hago una pregunta: si usted fuera el sumo sacerdote hoy, así como estamos hoy, ¿a cuánto nos jalan el mecate? Yo creo que todos nos vamos en la tira. Un mecate para cada uno, y hay que contratar un tractor para que nos saque el... Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, esa era la condición con Dios antes. Entonces, ¿qué dice Dios? Nadie entra a la presencia, hay un velo. No está hablando de algo profético, está hablando de algo que pasa en ese instante, en ese momento. Eso era lo que pasaba. Nadie podía entrar a la presencia. Por eso Dios mandó a hacer ese velo. Ese velo en el hebreo es la palabra poreket. Esto significa quebrar, rasgar, separar. Era lo que hacía. Era un velo que quebraba la relación entre Dios y el hombre, impedía el acceso. Ahora, el material de este velo era lino fino o blanco, que representa la pureza y la justicia de Cristo. Azul, que nos hablaba de el origen y carácter divino de Jesucristo. El púrpura, que nos habla del poder de la realeza del Dios vivo en el lugar santísimo. El carmesí, que nos habla de la sangre derramada, de la redención. Y los querubines, esos seres que guardan la justicia y la santidad de Dios. Es decir, cuando el sacerdote llegaba y miraba esa cortina, mire, yo no sé cómo hacían, pero a mí seguro me da algo de saber que detrás de esa cortina está Dios, y ver esos querubines y ver esa magnificencia y entender lo que está sucediendo ahí. Santo Dios, vamos a hacernos una cortina de esa nosotros un día, la vamos a poner aquí. Inspiraba el temor de Dios. Estoy en la presencia de Dios, estoy ante la majestad del Altísimo, del más grande. Se imagina ese ambiente totalmente cerrado, solamente la lámpara es la que emana luz. Hay un aroma a incienso fragante. Todo lo que es oro brilla de una forma impresionante ante la luz que tilida de la lámpara. Todo el oro refleja en todas partes. Hay una pequeña lucecita allá al fondo, que es la presencia de Dios, pero hay una cortina majestuosa, maravillosa, que me dice: pero tenga cuidado, a través de los ángeles
Y estos querubines me dicen: si no estás listo, no toques la cortina. Qué fuerte que es eso. Eso era lo que significaban los ángeles. Hablemos de las columnas. ¿Se acuerda usted que en la entrada del lugar santo, cuántas columnas había? Pregunta de quiz, también se me acaba de ocurrir. ¿Cuántas columnas había en la entrada del lugar santo? ¿Cuántas? 5. Oiga, Alberto vino hoy arrasando con todo. Había 5. Y si usted leyó la escritura, ¿cuántas columnas tenemos ahora en el lugar santísimo? No. 4. 4 columnas. ¿Por qué 4 columnas? ¿De qué está hablando aquí? Los 4 evangelios que nos presentan a Cristo en su plenitud, como Dios y como hombre. Los 4 fundamentos, las 4 bases. Yo no puedo entrar a la presencia traspasando o desconociendo, según la escritura, quién es Dios. Yo no puedo entrar delante de Dios sin saber quién es Él. Es la razón por la cual cuando Dios se le presenta a Moisés en el desierto, a través de la zarza, si no lo ha leído, véanlo en Semana Santa, los 10 mandamientos, muy buena. Y sí, funciona. Dice que la escritura, cuando la zarza está ardiendo, llama la atención de Moisés y dice: voy a ver qué pasa. Se ve fuego, pero la zarza no se quema. Y cuando está por entrar a ver la zarza, la voz de Dios lo detiene y le dice: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pisas es santo. ¿Qué está diciendo Dios? Aquí no me vengas como tú quieres. A partir de aquí mando yo. Aleluya. Cristianos evangélicos de hueso colorado, que Dios nos diga eso, terminamos reprendiendo el diablo, porque creemos que nosotros vamos así como en velocípedo para adentro y hacemos lo que queremos delante de la presencia de Dios y hacemos lo que hacemos con Dios. Nos subimos a los altares haciendo lo que nos da la gana, vivimos la vida como nos da la gana. ¿Por qué? A mí decirme que yo tengo que cambiar algo, ¿qué le pasa? Mire, más de uno de nosotros, siendo Moisés, la voz de Dios nos dice: quítese los zapatos, y lo primero que hacemos es: ¿y por qué? Y si no quiero, entonces no puedo entrar. Eso no es una democracia. ¿Y los derechos humanos? ¿Y mis derechos como persona? Que es que yo no pienso, solo usted. Puede sonar un poquito controversial y hasta gracioso y lo que sea, pero ¿se parece a algo a lo que nosotros hacemos? Cada vez que nosotros vemos algo en la escritura que no nos encaja con nuestra ideología personalizada de Biblia. Es que yo no pienso así. Y Dios desde su trono: ¿y a usted quién le está pidiendo la opinión? ¿Y a usted quién le está preguntando si le gusta o no? Si yo hice esto muchísimo antes de que usted naciera, para que usted me venga a decir que yo tengo que cambiar ahora las cosas. Es más, antes que la tierra fuera tierra, ya todo estaba hecho. No me venga con cuentos. ¿Alguien me está siguiendo acá? Las columnas me hablan de quién es Cristo: madera de acacia forrada en oro. Los pilares apoyados en basas de plata. La redención. Nadie que no ha sido redimido por la sangre de Cristo puede entrar a la presencia de Dios. Qué pena. Todos pueden ser salvos, pero antes de ser salvo no puedo entrar a la presencia de Dios. Esto no es un asunto de emociones, es un asunto de entrega. Aquí entra una controversia muy fuerte cuando dice: es que todos somos hijos de Dios. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Es que todos somos hijos de Dios. Usted lo oye en todas partes. Ahora todas las religiones dicen: es que todos somos hijos de Dios. ¿Sabe usted que eso no es cierto? Dice la palabra al libro de Juan capítulo 1: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una constitución, es un derecho que se adquiere. Yo no nazco siendo hijo de Dios. Yo me vuelvo hijo de Dios cuando yo reconozco a Cristo.
como el Señor. Ese cuento de que todos somos hijos de Dios no es cierto, todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos, pero nos da la libertad de decidir si queremos ser hijos o no. Y ser hijos es una constitución, ser hijos es un derecho legal a través de un compromiso que yo firmo con Cristo, reconociéndolo a Él como Señor de mi vida. Nadie que no pase por las bases de plata que significan la redención de Cristo, la salvación de Cristo, puede entrar a la presencia. Yo no reconozco a Cristo como Señor, no puedo entrar en la presencia de Dios, así de simple, punto. Eso no existe, no es válido. ¿A qué nos llama el Señor? A ser verdaderamente libres, constituidos sus hijos. ¿A través de qué? Del arrepentimiento y el hacer al Señor Jesús el dueño de nuestra vida, entregarle nuestro corazón. No es una oración aprendida, no es una oración guiada, es una oración nacida en un corazón entendido de que sin Dios nada podemos hacer, de que Dios puede cambiar nuestra vida, de que Dios puede restaurar la condición de nuestro corazón, de que sin Dios no hay salvación. Y cuando Cristo vuelva en las nubes, viene por una iglesia que le ha recibido, no que ha escuchado de Él. Amén. Vamos a cerrar. Porque si bien es cierto, este velo en el antiguo pacto, en el tabernáculo físico, separaba al sacerdote de la presencia. En el libro de Mateo capítulo 27 y verso 51, leo para usted, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo hablaba en el tiempo de Moisés de la separación legal que existía entre el hombre y Dios. El velo hablaba de que no había oportunidad de llegar a Dios. El velo nos decía y nos recordaba el pecado que cometimos como humanos, como especie humana, que nos alejó de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, cuando Cristo subió a la cruz y cuando Cristo manifestó la palabra profética más grande que pudo existir en toda boca de los profetas, cuando Él dijo: consumado es, y entregó su espíritu, dice la palabra del Señor que en el templo estaba sucediendo algo milagroso. El velo que una vez en el tabernáculo Dios había dicho: separará la presencia mía del hombre, y el hombre no podrá entrar. Cuando Cristo muere y dice: consumado es, en el templo, ese velo que Dios había puesto, Dios lo rasga. Se rasga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque el que rasga el velo, el que quita la distancia, el que hace y abre el espacio para que podamos ir a Dios, es Jesucristo, es Dios mismo. Es decir, en ese momento, si habían sacerdotes oficiando, yo no sé qué pudieron sentir al mirar esa cortina que dicen los entendidos de la palabra que medía 4 dedos de grosor. 4 dedos de grosor medía la cortina. Rasgue eso. Como, ¿se acuerdan ustedes de los directorios telefónicos? ¿Cuántos rasgamos varios directorios telefónicos así? ¿Se imagina? Desde arriba. No dice que se rompió, dice se rasgó. Porque esta cortina era única, no tenía 2 paños, era una sola cortina, era solo un velo. Y cuando Cristo muere, abrió el camino para que podamos entrar en la presencia de Dios. Yo no sé usted qué siente con eso, pero yo estoy sumamente agradecido por lo que Dios hizo, porque nadie más lo podía hacer, solamente el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Solamente Jesús tenía el poder, a través de su muerte y su derramamiento de sangre, para abrirnos el camino delante de Dios. Hoy el velo ya no nos separa, el velo se rasgó y puede entrar el que quiera. Usted y yo podemos entrar hoy a la presencia de Dios. Usted y yo podemos hoy experimentar el gozo de la salvación de Dios. Hoy es el mejor día de nuestra vida para decirle: Señor, gracias por ese sacrificio.
Yo antes ni siquiera creía en esto, pero ahora viendo y escuchando todo esto, digo, solo gracias. Porque lo que estaba cerrado, vedado, el impedimento que había, ahora se volvió un camino libre para todo aquel que quiera